Había una vez un viejo relojero que vivía en un pequeño pueblo. Cada mañana abría su tienda, reparaba meticulosamente los relojes, asegurándose de que cada engranaje, cada resorte, funcionara en perfecta armonía. Los aldeanos lo admiraban, porque tenía la habilidad de dar vida incluso a los mecanismos más complejos. Pero había algo que nadie sabía. Este hombre había sido alguien que alguna vez perdió completamente el control de su vida. En su juventud, había llevado una vida desordenada, despertándose a diferentes horas cada día, posponiendo sus tareas, dejando el flujo de su vida al azar. Hasta que un día intentó reparar un viejo reloj de bolsillo heredado de su padre. Mientras observaba los pequeños engranajes dentro de ese reloj, lo comprendió. Cada engranaje se movía con un ritmo específico. Cuando el ritmo de uno se alteraba, todo el sistema se detenía. Ese día se dio cuenta de que su propia vida funcionaba como un mecanismo de reloj. La gente siempre se pregunta, ¿por qué algunos pueden cambiar sus vidas mientras otros quedan atrapados en el mismo ciclo? Quizás la respuesta esté oculta en los engranajes invisibles de nuestra vida, como descubrió aquel viejo relojero. Cada uno de nuestros hábitos es como un pequeño engranaje que gira dentro de nuestras rutinas diarias. Y al igual que en un reloj, cuando uno de estos engranajes cambia, todo el sistema entra en un ritmo diferente. El filósofo Aristóteles, que vivió en la antigua Grecia, dijo: «Somos lo que hacemos repetidamente». Cuando pronunció estas palabras, tal vez estaba tocando una de las verdades más fundamentales de la naturaleza humana. Porque realmente nuestra vida está compuesta de pequeñas acciones que repetimos constantemente, consciente o inconscientemente. El primer movimiento que hacemos al levantarnos por la mañana, la forma en que tomamos nuestro café, las emociones que sentimos a ciertas horas del día, todo es parte de un ciclo de hábitos. Los científicos han investigado durante años cómo nuestro cerebro codifica estos comportamientos repetitivos. En un experimento realizado en el MIT en la década de 1990, se estudió el proceso de ratones, encontrando queso en un laberinto. Los primeros días, los ratones avanzaban lentamente, oliendo cada esquina, mirando en todas direcciones. Los escáneres cerebrales revelaron que sus cerebros mostraban una intensa actividad durante este proceso. Pero con el paso de los días, ocurrió algo interesante. Los ratones comenzaron a llegar al queso casi en modo piloto automático, sin pensar. Y lo sorprendente fue que su actividad cerebral disminuyó dramáticamente. ¿Qué nos dice este experimento? Nuestro cerebro automatiza los comportamientos que se repiten con frecuencia para ahorrar energía. Al igual que no necesitamos pensar en el equilibrio después de aprender a andar en bicicleta. Este mecanismo es una maravillosa adaptación que nos ha permitido sobrevivir en el proceso evolutivo. Pero en el mundo moderno, a veces puede convertirnos en prisioneros. En Japón, existe un concepto llamado Kaizen. Significa mejoras pequeñas y continuas. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país reconstruía su economía, la industria japonesa adoptó esta filosofía. En las fábricas de Toyota, los trabajadores buscaban formas de mejorar su trabajo un poco cada día. Atornillar un tornillo más rápido, colocar una pieza de manera más eficiente, cambios minúsculos. Pero a lo largo de los años, estas pequeñas mejoras se acumularon y llevaron a la industria automotriz japonesa a la cima del mundo. ¿No es así la vida humana también? Esperamos cambios grandes y dramáticos de nosotros mismos. Soñamos con convertirnos en alguien completamente diferente de la noche a la mañana. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre con pasos pequeños pero consistentes, tal como en la filosofía Kaizen. Hace años, se realizó una investigación interesante en la Universidad de Harvard. Los investigadores pidieron a las personas que cambiaran sus rutinas diarias. A algunos les pidieron levantarse 10 minutos más temprano por las mañanas.
a otros beber un vaso extra de agua al día y a otros caminar 5 minutos por las noches. Al principio, la mayoría de los participantes consideraron insignificantes estos pequeños cambios. «No entiendo cómo esto cambiará mi vida», decían. 6 meses después, los resultados fueron sorprendentes. Quienes se levantaban 10 minutos antes habían comenzado a dedicarse tiempo por las mañanas. Había quienes leían libros, meditaban, incluso adoptaban nuevos pasatiempos durante ese tiempo. Los que bebían un vaso extra de agua al día habían comenzado a prestar más atención a sus hábitos generales de salud. Los que caminaban 5 minutos habían aumentado gradualmente este tiempo. Algunos habían comenzado a hacer ejercicio regularmente. Los investigadores llamaron a esto efecto dominó. Un pequeño cambio en un hábito desencadenaba otros hábitos, como cuando cae la primera ficha de dominó y pone en movimiento toda la fila. En este punto, quizás uno de los ejemplos más interesantes es la historia de Benjamin Franklin. Franklin, uno de los padres fundadores de América, era bastante desordenado y desorganizado en su juventud. En su autobiografía, cuenta que decidió cambiar su vida cuando tenía 20 y tantos años, pero no sabía cómo hacerlo. Franklin estableció 13 virtudes para sí mismo: templanza, silencio, orden, resolución, frugalidad, industria, sinceridad, justicia, moderación, limpieza, tranquilidad, castidad y humildad. Cada semana se enfocaba en una de estas virtudes. Mantenía un pequeño cuaderno y cada día anotaba qué tan bien había seguido esa virtud. Lo interesante es que Franklin admite que nunca pudo ser perfecto. De hecho, dice que falló constantemente en algunas virtudes, pero a lo largo de los 150 años, estos pequeños esfuerzos lo convirtieron en una de las personas más productivas e influyentes de la historia estadounidense. Inventor, escritor, diplomático, científico, todo comenzó con ese pequeño cuaderno. La psicología moderna puede explicar por qué funcionó el método de Franklin. Hay una característica en nuestro cerebro llamada neuroplasticidad. Es decir, nuestro cerebro puede crear nuevas conexiones y remodelarse sin importar nuestra edad. Cada nuevo hábito abre un nuevo camino en el cerebro, y cuanto más se usa este camino, más fuerte se vuelve. Hay una famosa investigación sobre los cerebros de los taxistas de Londres. Los hipocampos de estos conductores, que tienen que memorizar el complejo mapa callejero de Londres, la región del cerebro responsable de la memoria y la navegación, eran más grandes que los de las personas normales. Este ejercicio mental que duró años había cambiado físicamente sus cerebros. ¿Qué nos dice esto? Nuestros hábitos pueden cambiar, no solo nuestros comportamientos, sino incluso la estructura de nuestro cerebro. Cada repetición deja una huella física en nuestro cerebro, que fortalece ese comportamiento. Un periodista llamado Charles Duhigg investigó durante años sobre el poder de los hábitos. Durante la guerra de Irak, hizo una observación interesante en una ciudad llamada Kufa. Constantemente ocurrían disturbios en la ciudad. La gente se reunía en la plaza. La multitud crecía gradualmente y finalmente estallaban actos de violencia. Un comandante estadounidense probó un método interesante para romper este ciclo. Se había dado cuenta de que los disturbios siempre comenzaban de la misma manera. La gente se reunía en la plaza, con el paso de las horas tenían hambre. Los vendedores ambulantes comenzaban a vender comida. La gente comía y se quedaba más tiempo, y la multitud crecía. El comandante pidió al alcalde que impidiera que los vendedores ambulantes entraran a la plaza. El resultado fue sorprendente. La gente se reunió nuevamente, pero al no encontrar comida, se dispersaron después de unas horas. Los disturbios cesaron. Un pequeño cambio de hábito, la ausencia de vendedores ambulantes, había cambiado toda la dinámica social. Este ejemplo nos muestra cuán poderosos son los ciclos de hábitos, no solo a nivel individual,
sino también social. Cada hábito tiene 3 componentes: desencadenante, rutina y recompensa. El desencadenante es la señal que inicia el comportamiento. La rutina es el comportamiento que realizamos. La recompensa es la satisfacción que obtenemos al final del comportamiento. Piensa en alguien que fuma. El desencadenante puede ser el estrés. La rutina es encender un cigarrillo. La recompensa es el alivio temporal que proporciona la nicotina. Para romper este ciclo, hay que responder al mismo desencadenante con una rutina diferente. Por ejemplo, respirar profundamente o dar un paseo corto cuando se siente estrés. El psicólogo estadounidense William James, que vivió en el siglo XIX, definió los hábitos como el gran volante de la sociedad. Así como un volante, una vez puesto en movimiento, continúa girando con su propio impulso. Nuestros hábitos también crean una fuerza invisible que impulsa nuestra vida hacia adelante. James mismo tenía una interesante historia de transformación. James, que luchó con la depresión y la indecisión en su juventud, tomó una decisión radical en su vida. Cada día, sin importar cuán renuente se sintiera, comenzó a cumplir ciertas rutinas. Hacer la cama inmediatamente después de levantarse, escribir a horas específicas, hacer caminatas regulares. Años después, se convirtió en uno de los padres de la psicología moderna. Lo notable aquí es que James continuaba con sus rutinas, incluso en los días en que no tenía motivación, porque había entendido que la motivación es pasajera, pero los hábitos son permanentes. La motivación es como el viento que infla las velas en un día ventoso, pero los hábitos son los remos que llevan el barco hacia adelante incluso cuando no hay viento. Los monjes budistas han practicado la meditación durante miles de años. Cada mañana se levantan antes del amanecer, se sientan en el mismo lugar, respiran de la misma manera. Esta rutina, que desde afuera parece monótona, es en realidad una herramienta de transformación profunda. Los escáneres cerebrales modernos muestran que los cerebros de los monjes que han meditado durante muchos años son diferentes a los de las personas comunes, especialmente en las regiones de atención y regulación emocional. Esto no es solo un fenómeno místico. Es un hecho científicamente comprobado. Los comportamientos repetidos regularmente remodelan nuestro cerebro. Y esta remodelación cambia quiénes somos, cómo pensamos, cómo experimentamos el mundo. Se dice que el pueblo Inuit, que vive en Alaska, tiene docenas de palabras diferentes para la nieve, porque sus vidas están moldeadas alrededor de la nieve. Distinguir cada tipo de nieve les permite sobrevivir. Esta riqueza lingüística no es solo vocabulario, sino que también afecta la percepción y la forma de pensar. De manera similar, nuestros hábitos también dan forma a nuestra percepción de la realidad. Alguien que se levanta temprano por las mañanas percibe el amanecer de manera diferente. Alguien que hace ejercicio regularmente lee las señales de su cuerpo de manera diferente. Alguien que practica gratitud diaria ve los pequeños detalles de la vida de manera diferente. Viktor Frankl, que vivía en Viena, sobrevivió a los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En el libro que escribió después de esta terrible experiencia, cuenta que incluso en las condiciones más difíciles, el ser humano tiene la libertad de elegir su respuesta. Incluso en el campo, algunas personas compartían su último trozo de pan con otros. Esto muestra el poder de los hábitos y las elecciones. Incluso en las peores condiciones, lo que determina quiénes somos son las elecciones que hacemos repetidamente. En la vida moderna, estamos rodeados de estímulos que constantemente llaman nuestra atención. Nuestros teléfonos vibran constantemente, las notificaciones fluyen, las redes sociales nos absorben. En este entorno, desarrollar hábitos conscientes se ha vuelto más importante que nunca. Un ingeniero de software que trabajaba en Silicon Valley hizo un experimento interesante.
Cada vez que revisaba su teléfono, lo anotaba en un pequeño cuaderno. El primer día, se dio cuenta de que había mirado su teléfono más de 150 veces. Esto lo impactó. Casi cada minuto del día, el hábito de revisar el teléfono había tomado el control de su vida. Entonces, estableció una regla simple. Solo revisaría su teléfono a horas específicas. Los primeros días fueron muy difíciles. Su mano iba constantemente hacia el teléfono. Pero después de unas semanas ocurrió algo interesante. Su concentración aumentó. Comenzó a terminar su trabajo más rápido y, lo más importante, se liberó de un constante miedo a perderse algo. Esta historia nos muestra la naturaleza de los hábitos modernos. Las empresas tecnológicas diseñan sus productos para crear adicción. Cada notificación, cada me gusta, crea una pequeña explosión de dopamina en nuestro cerebro. Y nosotros, sin darnos cuenta, nos convertimos en los perros de Pavlov, persiguiendo esta recompensa química. Pero hay esperanza, porque el mismo mecanismo cerebral que crea hábitos también nos permite cambiarlos. En una investigación realizada en la Universidad de Stanford, se enseñó a los participantes una estrategia simple para cambiar sus malos hábitos. La planificación sí-entonces. Por ejemplo, si quiero algo dulce, entonces comeré una manzana. O si veo un ascensor, entonces usaré las escaleras. Esta fórmula simple hackea el mecanismo de respuesta automática del cerebro. Aunque no podamos cambiar el desencadenante, podemos planificar nuestra respuesta de antemano. En el sur de Japón está la isla de Okinawa. Las personas que viven aquí están entre las más longevas del mundo. Cuando los investigadores intentaron descifrar este secreto, descubrieron algo interesante más allá de la genética o la dieta: el concepto de Ikigai. Ikigai significa aproximadamente propósito de vida. Los habitantes de Okinawa creen que tienen una razón para levantarse cada mañana. Esta razón puede ser tan simple como cuidar a los nietos o tan específica como continuar con una artesanía tradicional. Lo importante es que este propósito da significado a las rutinas diarias. Esto nos muestra que los hábitos no son solo repeticiones mecánicas. Los hábitos significativos añaden profundidad y propósito a nuestra vida. El yoga que hacemos cada mañana no es solo un ejercicio de estiramiento, es una conexión que establecemos con nosotros mismos. El diario que escribimos cada noche no son solo palabras, es una conversación con nuestro mundo interior. Marco Aurelio, el filósofo que vivió en el periodo más poderoso del Imperio Romano, escribía un diario cada noche antes de acostarse. Bajo el estrés de gobernar el imperio, este simple hábito le proporcionaba paz interior. Sus escritos siguen inspirando a las personas incluso 2000 años después. Hay un tema recurrente en los diarios de Aurelio: la distinción entre lo que podemos y no podemos controlar. No podemos controlar el comportamiento de otros, pero podemos controlar nuestras propias reacciones. No podemos controlar el clima, pero podemos controlar cómo nos preparamos para él. Este enfoque estoico está en perfecta armonía con la ciencia moderna de los hábitos, porque los hábitos están precisamente en el área que podemos controlar, nuestros propios comportamientos. Las pequeñas elecciones que hacemos cada día moldean nuestro carácter con el tiempo. ¿Sabes cómo se entrenan los elefantes en la India? El elefante bebé se ata a un árbol con una cuerda delgada. El pequeño elefante intenta escapar, pero no puede. Con el tiempo, cree que no puede escapar y deja de intentarlo. Cuando es adulto, aunque tenga la fuerza para arrastrar toneladas, la misma cuerda delgada lo mantiene en su lugar, porque el hábito en su mente es más fuerte que la realidad física. ¿No somos así los humanos también? Las creencias y hábitos que adquirimos en el pasado a veces nos retienen como cuerdas invisibles
Creencias como no soy una persona matutina, no puedo hacer ejercicio, no soy social, son en realidad solo hábitos de pensamiento repetidos. El neurocientífico, Dr. Joe Dispenza, realizó investigaciones interesantes sobre cómo podemos cambiar estos sistemas de creencias en nuestro cerebro. Demostró que nuestros pensamientos y emociones crean reacciones químicas en nuestro cerebro. Cada pensamiento es una conexión entre neuronas, y cuanto más se usa esta conexión, más fuerte se vuelve. Pero aquí están las buenas noticias. Los nuevos pensamientos pueden crear nuevas conexiones, y si usamos estas nuevas conexiones lo suficiente, las viejas se debilitan y eventualmente desaparecen. Este es el milagro de la neuroplasticidad. Hay una historia interesante sobre el uso de bicicletas en Ámsterdam. En la década de 1970, la ciudad se había rendido a los automóviles. Tráfico, contaminación del aire, accidentes. Entonces, un grupo de ciudadanos comenzó una campaña por el cambio. Al principio, la gente no estaba acostumbrada a usar bicicletas. No había infraestructura, no había cultura. Pero la administración de la ciudad comenzó a construir carriles para bicicletas paso a paso. Al principio, pocas personas los usaban. Luego un poco más. En unos años, se alcanzó una masa crítica. Hoy en Ámsterdam, usar bicicleta es tan normal que no usarla se considera extraño. Esta transformación social también es inspiradora para el cambio de hábitos individuales. Lo que al principio parece difícil y extraño puede volverse normal y natural con el tiempo. Lo importante es comenzar y continuar. Maya Angelou, la famosa escritora y poeta estadounidense, tenía una rutina de escritura interesante. Alquilaba una habitación de hotel, quitaba todos los cuadros de las paredes, solo llevaba consigo una cama, una mesa y la Biblia, un diccionario y el Roget's Thesaurus. Llegaba cada mañana a las 6 y escribía hasta el mediodía. Esta rutina, aparentemente extraña, le proporcionaba un espacio para liberar su creatividad. La historia de Angelou nos muestra que los hábitos deben ser personales. Lo que funciona para otra persona puede no funcionar para ti. Lo importante es conocerte a ti mismo y desarrollar rutinas que te convengan. En China hay un proverbio: la gota de agua perfora la piedra. Esta sabiduría transmitida durante miles de años resume perfectamente el poder de los hábitos. Una sola gota de agua no puede hacer nada a la piedra, pero millones de gotas, a lo largo de los años, pueden perforar incluso el granito más duro. Así son nuestros hábitos. Hacer ejercicio un día no cambiará tu cuerpo. Meditar un día no calmará tu mente. Levantarte temprano un día no organizará tu vida. Pero cuando estos días únicos se acumulan, la transformación se vuelve inevitable. En Sydney, Australia, hay un fenómeno interesante entre los surfistas: el hábito de entrar al mar antes del amanecer, que llaman Dawn Patrol. Al principio, era solo una elección práctica para atrapar las mejores olas, pero con el tiempo, esta rutina matutina se convirtió en la filosofía de vida de los surfistas. Estar en el agua al amanecer les permitía comenzar el resto del día con una energía diferente. Este encuentro temprano con la naturaleza les creaba un espacio de paz antes del estrés de la vida urbana. Ahora, en muchas partes del mundo, las sesiones de surf matutinas se han convertido en un estilo de vida. Esta historia muestra no solo la dimensión individual, sino también social de los hábitos. Los hábitos compartidos dentro de una comunidad se vuelven más fuertes y sostenibles. Quizás por eso, los grupos de apoyo como AA, Alcohólicos Anónimos, son tan efectivos. Las personas sienten que no están solas en su viaje de cambio. La rutina de escritura de Ernest Hemingway también es interesante. Cada mañana escribía de pie. Colocaba su máquina de escribir sobre un estante a la altura del pecho y escribía de pie. Creía que esta posición
le daba el poder de pensar más claramente y eliminar palabras innecesarias. Cuando escribes, de pie, eres más tacaño con tus palabras, decía. Este hábito de Hemingway muestra cómo la postura física afecta el estado mental. Las investigaciones modernas también lo confirman. Nuestra postura corporal afecta nuestros niveles hormonales, nuestro estado de ánimo e incluso nuestra confianza en nosotros mismos. La investigación sobre la postura de poder mostró que mantener una postura poderosa durante solo 2 minutos, manos en la cintura, pecho hacia afuera, aumenta los niveles de testosterona y disminuye los niveles de cortisol, hormona del estrés. Es decir, nuestros hábitos no solo tienen que ver con lo que hacemos, sino también con cómo lo hacemos. El pueblo Sami, que vive cerca del Polo Norte, tiene hábitos desarrollados para lidiar con los oscuros meses de invierno. Vivir sin ver el lince sinceran. Sol durante meses sería insoportable para muchas personas. Pero los Sami han encontrado formas de mantenerse alegres y productivos incluso en este periodo difícil. Se reúnen a horas específicas cada día, cuentan historias, cantan canciones, hacen manualidades, practican sus artes tradicionales. Estas rutinas alivian la carga psicológica que trae la oscuridad. Este ejemplo muestra que los hábitos son como un sistema esquelético que nos mantiene en pie, incluso en las condiciones más difíciles. Un médico que vivía en Nueva York notó un patrón interesante en sus pacientes. Observó que los pacientes que hacían su cama como primera tarea por la mañana generalmente llevaban una vida más ordenada y respondían mejor al tratamiento. Este simple hábito creaba una sensación de orden y control para el resto del día. Sintuesthesia. Médico quiso probar científicamente esta observación. Dividió a sus pacientes en 2 grupos. A un grupo solo le sugirió hacer su cama por las mañanas. Al grupo de control no le hizo ninguna sugerencia. 6 meses después, registró que el grupo que hacía la cama mostraba mejoras no solo en el orden del hogar, sino también en el uso de medicamentos, hábitos alimenticios y rutinas de ejercicio. Este fenómeno se conoce en psicología como hábito, piedra angular. Algunos hábitos tienen el poder de desencadenar otros. Una acción simple como hacer la cama envía al cerebro el mensaje «Hoy seré ordenado», y este mensaje afecta el resto del día. En la región de Toscana, en Italia, hay una tradición centenaria, la passeggiata. Después de la cena, toda la Pigeon Prior, gente del pueblo, sale a las calles y camina. No es solo una actividad física, es un ritual social. La gente conversa, sonríe, se libera del cansancio del día. La medicina moderna confirma los efectos de este simple hábito en la salud. Una caminata ligera después de comer mejora la digestión, regula el azúcar en sangre y protege la salud del corazón. Pero quizás más importante es el sentido de comunidad y los lazos sociales que crea este ritual. Los científicos, cuando estudiaron las geografías que llaman zonas azules, donde las personas viven extraordinariamente largas vidas, encontraron una característica común: fuertes hábitos sociales, ya sean los grupos Moai de Okinawa, las comidas familiares de Cerdeña o la tradición del plan de vida de Costa Rica. Todos tienen hábitos de interacción social regular. El hábito de sueño de Thomas Edison es famoso. Dormía solo 4 horas al día, pero tomaba siestas cortas durante el día. Se sentaba en un sillón con bolas de metal en las manos. Cuando se quedaba dormido, las bolas caían al suelo y lo despertaban. Creía que este estado de semisueño, semivigilia, aumentaba su creatividad. Las investigaciones modernas sobre el sueño confirman una verdad que Edison descubrió intuitivamente. Los momentos de transición entre el sueño y la vigilia, llamados hipnagogia, son un terreno fértil para las percepciones creativas.
Salvador Dalí también usaba una técnica similar. Estos ejemplos nos muestran que los hábitos no son solo repeticiones rutinarias, sino que también pueden ser herramientas para la creatividad y la innovación. Aunque parezca paradójico, la libertad y la creatividad pueden florecer dentro del orden y la rutina. En Sudáfrica existe la filosofía Ubuntu. Este pensamiento, que significa «soy porque somos», enfatiza la dimensión social de los hábitos individuales. En un pueblo, cuando alguien se enferma, todo el pueblo asume sus tareas. Esto no es solo ayuda mutua, es un sistema de hábitos establecido. El enfoque del mundo occidental centrado en el individualismo a veces dificulta el cambio de hábitos. Nos vemos como individuos aislados. Sin embargo, nuestros hábitos están en constante interacción con nuestro entorno. Nuestra familia, amigos, ambiente de trabajo, todos moldean nuestros hábitos y son moldeados por ellos. El escritor brasileño Paulo Coelho, antes de escribir El alquimista, se prometió a sí mismo hacer de la escritura diaria un hábito. Al principio, a veces solo podía escribir un párrafo, pero no rompió la disciplina de escribir todos los días. Al final, escribió uno de los libros más vendidos del mundo. La historia de Coelho muestra que el perfeccionismo es enemigo de la formación de hábitos. El objetivo de escribir perfectamente todos los días probablemente lo habría paralizado, pero el objetivo de escribir todos los días le dio la oportunidad de progresar. Las investigaciones del neurobiólogo Antonio Damasio sobre las emociones y la toma de decisiones iluminan la dimensión emocional de los hábitos. Descubrió que los pacientes con daño en los centros emocionales del cerebro tenían dificultades para tomar incluso las decisiones más simples, porque cada decisión en realidad contiene una evaluación emocional. Este hallazgo explica el papel de las emociones en el cambio de hábitos. Aunque sepamos lógicamente lo que debemos hacer, si no establecemos una conexión emocional, el cambio es difícil. Por eso es importante asociar un nuevo hábito con algo que amamos. Si no te gusta el deporte, pero te gusta escuchar música, combina ambos. En la región Highland de Escocia existe la tradición Tailid. En las noches de invierno, la gente se reúne en una casa, hace música, baila, cuenta historias. Esta tradición, de la era pretelevisión e Internet, continúa hasta hoy, porque la gente encuentra aquí algo que los entretenimientos digitales no pueden dar: conexión real y sentido de comunidad. Esta tradición nos recuerda algunos hábitos que hemos perdido en la vida moderna: interacción cara a cara, música en vivo, historias compartidas. Mientras la tecnología facilita nuestras vidas, nos aleja de algunos hábitos humanos. Quizás al desarrollar nuevos hábitos, también debemos considerar la sabiduría de los antiguos. Las investigaciones muestran que un hábito tarda en promedio 66 días en establecerse completamente, pero este número puede ser engañoso. Mientras algunos hábitos simples se establecen en 18 días, algunos hábitos complejos pueden tardar 254 días. Lo importante no es la duración, sino la continuidad. Una investigación realizada en el metro de Londres mostró que el 95% de las personas se sientan en el mismo vagón, incluso en el mismo asiento cada día. Este hábito inconsciente es un ejemplo de la tendencia de nuestro cerebro a ahorrar energía. En lugar de tomar nuevas decisiones cada día, pasamos al piloto automático. Este piloto automático a veces facilita nuestra vida, a veces la limita. La conciencia nos permite distinguir qué hábitos nos sirven y cuáles ya no funcionan. En un experimento realizado en la Universidad de Texas, se pidió a los estudiantes que llevaran un diario de gratitud durante 21 días. Solo escribirían tres cosas por las que estaban agradecidos. A los pocos días, muchos reportaron una mayor sensación de bienestar y un cambio positivo en su percepción de la vida. Este simple acto repetido
activaba una cadena de pensamientos y emociones positivas, generando un hábito saludable que mejoraba su estado anímico general. Este caso ilustra otro aspecto esencial de los hábitos: su capacidad para crear cambios en nuestra mentalidad y calidad de vida mediante acciones pequeñas y constantes. Como el viejo relojero que entendió que cambiar un engranaje transformaba todo el sistema, cualquier cambio, aunque parezca pequeño, puede tener un efecto dominó que transforma significativamente nuestra existencia. En resumen, la clave para cambiar tu vida está en modificar esos engranajes invisibles que son tus hábitos diarios. No necesitas cambios espectaculares ni dejar todo de golpe. Los pequeños ajustes, consistentes y conscientes, forman la base para una transformación duradera y auténtica. Por lo tanto, la verdadera pregunta no es si tenemos hábitos, porque todos los tenemos, sino si somos conscientes de ellos y si los hemos elegido deliberadamente. ¿Estamos viviendo en piloto automático, siguiendo patrones establecidos por el azar o por otros? ¿O estamos diseñando activamente nuestro día a día? Para llevar esto a la práctica, considera estas estrategias. Empieza de forma absurdamente pequeña. En lugar de proponerte hacer 1 hora de ejercicio, el objetivo podría ser ponerse la ropa de deporte. En lugar de escribir un libro, la meta es escribir una frase. La idea es hacer el primer paso tan fácil que sea imposible decir que no. La motivación llegará después de la acción, no antes. Encadena tus hábitos. Una de las formas más efectivas de incorporar un nuevo hábito es vincularlo a uno ya existente. Por ejemplo, después de tomar mi café de la mañana, hábito actual, meditaré durante 1 minuto, nuevo hábito. Esto aprovecha el impulso de una rutina ya establecida para lanzar la nueva. No rompas la cadena. El objetivo no es la perfección, sino la consistencia. Si un día fallas, lo crucial es no fallar 2 días seguidos. Perder una vez es un accidente. Perder 2 veces es el comienzo de un nuevo y no deseado hábito. Mantener un registro visual, como marcar los días en un calendario, puede ser una poderosa herramienta para no romper la cadena. Rediseña tu entorno. Nuestro entorno es uno de los desencadenantes de hábitos más poderosos. Si quieres comer más fruta, pon un frutero a la vista. Si quieres leer más, deja un libro en tu almohada. Si quieres usar menos el teléfono, déjalo en otra habitación. Haz que las señales de tus buenos hábitos sean obvias y las de tus malos hábitos invisibles. Al final, el poder de los hábitos no reside en convertirnos en autómatas eficientes, sino todo lo contrario. Nos devuelve el control. Nos permite pasar de ser arrastrados por las corrientes de rutinas inconscientes a ser los arquitectos de nuestra propia vida diaria. Así como el viejo relojero que aprendió a sincronizar cada engranaje, nosotros también podemos aprender a ajustar los pequeños mecanismos de nuestros días. No para buscar una perfección inalcanzable, sino para construir, pieza por pieza, una existencia más intencionada, plena y, en última instancia, más libre. El cambio no es un evento, es un proceso, y ese proceso comienza con la siguiente pequeña acción que elijas repetir. Te echo de menos, amigos. Pero también me complace contarte que últimamente he estado observando algo fascinante en personas de todo el mundo que han logrado transformaciones notables. No se trata solo de cambiar hábitos individuales, sino de algo más profundo. Han aprendido a cambiar la narrativa que se cuentan a sí mismos cada día. Hace poco conocí la historia de una mujer en Tokio que trabajaba 14 horas al día en una corporación. Se sentía atrapada en un ciclo que parecía imposible de romper. Cada mañana se despertaba diciéndose «otro día más de lo mismo». Esta frase, repetida durante años, se había convertido en una profecía autocumplida que reforzaba su sensación de estar atrapada. Un día,
casi por accidente, cambió esa frase matutina por ¿qué posibilidad pequeña puedo descubrir hoy? No cambió su trabajo, no alteró dramáticamente su horario. Solo modificó esas 7 palabras que se decía al despertar. En 6 meses, había iniciado un proyecto paralelo. Había conocido personas que expandieron su perspectiva y eventualmente encontró una transición profesional que nunca había imaginado posible. Este ejemplo ilustra algo que los neurocientíficos están descubriendo. Nuestro diálogo interno es quizás el hábito más poderoso de todos. Las palabras que nos repetimos constantemente funcionan como comandos de programación para nuestro cerebro subconsciente. Dr. Martin Seligman, pionero en el estudio de la psicología positiva, descubrió que las personas optimistas no son necesariamente más afortunadas, sino que han desarrollado el hábito de interpretar los eventos de manera constructiva. Cuando enfrentan un revés, su diálogo interno automáticamente busca el aprendizaje, la oportunidad temporal o la lección específica. Esto no es ingenuidad, es entrenamiento mental. En los pueblos andinos de Perú existe un concepto llamado Sumac Causai, que significa buen vivir. No se refiere a la acumulación de bienes materiales, sino al equilibrio entre todos los aspectos de la vida: trabajo, familia, naturaleza, espiritualidad y comunidad. Los habitantes de estas montañas han desarrollado hábitos diarios que nutren cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, antes de comenzar cualquier tarea importante, toman un momento para conectarse con la Pachamama, Madre Tierra. Esto podría parecer místico desde una perspectiva occidental, pero funcionalmente es un hábito de mindfulness que los centra y les da propósito a sus acciones. Es una pausa consciente que interrumpe el piloto automático y los reconecta con sus valores más profundos. Esta práctica me recuerda a la investigación del psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi sobre el flow o estado de flujo. Descubrió que las personas más satisfechas y productivas regularmente experimentan momentos donde están completamente absorbidas en lo que hacen, donde el tiempo parece detenerse y la acción fluye sin esfuerzo. Pero ¿sabes qué encontró más interesante? Que el flow no ocurre por casualidad. Las personas que lo experimentan regularmente han desarrollado hábitos específicos que crean las condiciones para que emerja. Eliminan distracciones, establecen objetivos claros pero desafiantes y cultivan una atención profunda y sostenida. Un Tidionpontudin, pianista de jazz en Nueva Orleans, me compartió su ritual preactuación. Llega al venue 1 hora antes. Se sienta al piano en silencio durante 10 minutos sin tocar una nota, simplemente sintiendo las teclas bajo sus dedos. Luego, toca escalas durante 20 minutos, no para calentar técnicamente, sino para hacer amistad con el instrumento de esa noche. Este ritual lo transporta del mundo cotidiano al espacio creativo donde la música puede fluir libremente. Esta historia ilustra algo crucial sobre los hábitos más poderosos. Muchos de ellos no son acciones, sino estados de ser. El hábito del pianista no es solo una rutina física, es una práctica de presencia que lo prepara para la excelencia artística. En Dinamarca existe el concepto de hygge, pronunciado hygge, que describe la práctica consciente de crear y saborear momentos de comodidad, conexión y bienestar. Los daneses, consistentemente clasificados entre las personas más felices del mundo, han convertido el hygge en un hábito cultural. Encienden velas incluso en comidas casuales, se toman tiempo para conversaciones sin prisa, crean espacios acogedores en sus hogares. Lo fascinante es que estas prácticas, que podrían parecer indulgentes, en realidad crean una base sólida para la productividad y la resiliencia. Cuando tienes hábitos que nutren tu bienestar emocional, tienes más energía y claridad mental para enfrentar desafíos. Un emprendedor en Silicon Valley
adoptó una versión personal del Hygge, después de experimentar burnout. Cada día, sin importar cuán ocupado estuviera, se regalaba lo que llamaba un momento Hygge. Tal vez 5 minutos tomando té mientras observaba por la ventana, o 10 minutos leyendo por placer antes de revisar emails. Estos micromomentos de calma se convirtieron en anclas emocionales que le permitían mantener la perspectiva durante días intensos. Esto nos lleva a una verdad contraintuitiva. En nuestra cultura obsesionada con la productividad, algunos de 1970, los hábitos más transformadores son aquellos que parecen improductivos. El hábito de no hacer nada, de contemplar, de procesar internamente nuestras experiencias. Los monjes cistercienses del siglo XII desarrollaron un concepto llamado lectio divina, que literalmente significa lectura divina. No era solo leer, sino una práctica de 4 pasos. Leer lentamente, meditar sobre el significado, orar o reflexionar personalmente y finalmente contemplar en silencio. Este proceso transformaba la información en sabiduría, las palabras en transformación personal. Podemos aplicar esta misma estructura a cualquier hábito de aprendizaje. En lugar de consumir información vorazmente, podemos desarrollar el hábito de la digestión lenta, leer menos pero más profundamente, tomar tiempo para reflexionar sobre cómo se conecta con nuestra experiencia y permitir que las ideas maduren. En nuestro subconsciente, un científico del MIT adoptó esta aproximación con los papers de investigación que leía. En lugar de leer 10 artículos superficialmente, elegía 2 y los leía 3 veces. Una vez para entender, otra vez para criticar y una tercera vez para imaginar aplicaciones. Este hábito de lectura profunda no solo mejoró su comprensión, sino que generó más ideas innovadoras para su propia investigación. En las islas de Grecia existe una tradición llamada Panigiri, donde toda la comunidad se reúne para celebraciones que duran desde el atardecer hasta el amanecer. No son solo fiestas, son rituales de cohesión social donde se refuerzan los lazos comunitarios, se comparten historias y se celebra la vida misma. Estas celebraciones regulares funcionan como hábitos colectivos que nutren algo que a menudo se pierde en la vida moderna: el sentido de pertenencia y continuidad. En nuestro mundo hiperconectado pero frecuentemente solitario, crear hábitos de conexión genuina se vuelve no solo placentero, sino necesario para nuestro bienestar mental. Una terapeuta en Los Ángeles observó que sus clientes más resilientes tenían algo en común: rituales regulares de conexión, ya fueran cenas familiares semanales, llamadas telefónicas con amigos o participación en grupos comunitarios. Estos hábitos sociales funcionaban como sistemas de apoyo automáticos que se activaban especialmente durante momentos difíciles. Esto me recuerda el trabajo del sociólogo Robert Putnam sobre el capital social. Descubrió que las personas que participan en redes sociales densas, no digitales, sino reales, viven más tiempo, son más felices y se recuperan más rápido de adversidades. Los hábitos de conexión no son lujos, son infraestructura para una vida plena. En Islandia, país con una de las tasas más altas de bienestar mental, existe una práctica cultural fascinante: el bókflóð, o inundación de libros. Cada Nochebuena, las familias se regalan libros y pasan la noche leyendo. Este ritual combina varios elementos poderosos: tradición familiar, estimulación intelectual y tiempo tranquilo juntos sin distracciones tecnológicas. Esta práctica islandesa ilustra cómo los hábitos más poderosos a menudo entrelazan múltiples necesidades humanas: conexión, crecimiento intelectual, tradición y presencia. No son actividades fragmentadas, sino experiencias integradas que alimentan diferentes aspectos de nuestro ser simultáneamente. Un arquitecto en Barcelona
adoptó su propia versión del Bokflod. Cada domingo por la noche, él y su pareja cocinan juntos una comida elaborada mientras escuchan podcasts o audiolibros. Este ritual combina colaboración, creatividad culinaria y aprendizaje continuo. Se ha convertido en el momento más valorado de su semana, un oasis de conexión y crecimiento en medio de rutinas más mundanas. El neurocientífico Antonio Damasio ha demostrado que nuestras mejores decisiones emergen cuando integramos información racional con sabiduría emocional. Los hábitos más transformadores funcionan de manera similar. No son solo rutinas mecánicas, sino prácticas que integran cuerpo, mente y espíritu. En la medicina tradicional china existe el concepto de qi, como energía vital que fluye a través del cuerpo. Aunque esto pueda sonar esotérico, las prácticas como el tai chi y el qigong que trabajan con este concepto han demostrado beneficios medibles: reducción del estrés, mejora del equilibrio, fortalecimiento del sistema inmune. Lo interesante es que estos beneficios provienen no solo del movimiento físico, sino de la integración de respiración consciente, atención plena y movimiento fluido. Es un ejemplo perfecto de cómo los hábitos holísticos, aquellos que abordan múltiples dimensiones simultáneamente, pueden tener efectos exponencialmente más poderosos que actividades fragmentadas. Finalmente, hay algo más que he observado. En las personas que han logrado cambios duraderos, han desarrollado lo que llamo meta-hábitos, hábitos sobre hábitos. El hábito de reflexionar regularmente sobre sus rutinas, de experimentar conscientemente con nuevas prácticas, de ajustar y refinar sus sistemas según evolucionan sus necesidades. Una ejecutiva en Londres mantiene lo que llama su laboratorio personal de hábitos. Cada mes experimenta con un pequeño cambio, tal vez una nueva rutina matutina, una práctica de mindfulness diferente o un enfoque distinto para organizar su trabajo. Al final del mes, evalúa qué funcionó y qué no, manteniendo lo valioso y descartando lo que no le sirve. Esta aproximación experimental transforma el desarrollo personal de una búsqueda rígida de la rutina perfecta en un proceso dinámico y adaptativo. Como el viejo relojero que entendía que cada reloj necesitaba ajustes específicos, cada persona puede aprender a sintonizar finamente sus hábitos según su situación única y cambiante. Al final, los hábitos no son cadenas que nos limitan, sino escaleras que construimos para alcanzar versiones más plenas de nosotros mismos. Cada pequeña práctica consistente es un escalón. Cada día de continuidad es un paso hacia arriba. Y como en cualquier escalera, no necesitamos ver la cima para comenzar a subir. Solo necesitamos dar el siguiente paso. La transformación no es un destino, sino un camino. Y ese camino se recorre un hábito, una elección, un momento consciente a la vez.